Así estamos, muchachos. Bueno, Sí. a ver, ¿cómo anda el resto del grupo? Opiniones del examen. Escucho Hola, buen opiniones día. del... Buenos días. ¿Cómo andas, María? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te fue ayer? Difícil. Difícil. A mí me costó. Bien. Todos los temas fueron dados. ¿Es así? Sí, sí, Bueno, correcto. eso es lo Pero había importante. temas que yo no me acordaba, que se ve que no le di importancia y lo pasé por arriba y así. Puede pasar. Yo por eso comenté la clase de repaso, le dije, muchachos, no orienten su estudio en los exámenes pasados. No sé si es tu caso, María, no lo estoy diciendo, pero digo, No, porque el no, examen, pero hay una nueva edición que cambia cada tanto y a ustedes les tocó la nueva edición. no, yo estuve en el parcial anterior y es verdad, no, uno no se tiene que fijar en eso, porque no es poco María, probable que te toque algo sos parecido. reincidente, María, ¿no? Sí, soy reincidente y voy a insistir. Muy bien, me gusta eso. Hay que pegarla hasta que se rompa. Muy bien, felicitaciones por Obvio. eso. ¿Algún otro comentario del examen? Almas de Dios. A mí particularmente no me convenció mucho lo de memorizar los datos del Muy bien, PBI, Ángel. de las canastas. Muy bien, Ángel. Créeme que a mí tampoco, pero no puedo dejar que te vayas de acá sin saber cuánto es el PBI a precios constantes de la Argentina. Yo agregando a ese Ok, comentario de Ángel, me pareció como que se armó medio un disturbio en el grupo porque todos encontraban un dato diferente. Entonces quizás no estaba mal la parte de memorizarlo, pero sí como capaz en un momento de clase, como que hacerlos todos juntos para llegar a un acuerdo de que, bueno, es este el PBI, ¿no? Como que si Bien, no, todos empezamos, no, yo tengo este valor, no, yo tengo este valor, y medio que se hace un poco crisis. No me parece mal porque sí entiendo que se tenga que saber, pero quizás hacerlo en clase, capaz en 10 minutos todos juntos, da un poco más de tranquilidad a la hora de rendir. muy bien, Sí, Clara, el tomo IPC eso. más bien. El IPC que Bien, eran más, eran 12. muy bien. No, a ver, el IPC eran 12 y iban a ir 12. Habíamos dicho que era el de GBA, de hecho aclarábamos que era el de GBA, pero Sí. sí tomo lo del PBI y buscar los datos. De hecho, la clase del lunes 20 la vamos a dedicar a mostrar bases de datos que pueden usar para sus TPs. Si no vieron mal, o si yo no obré mal, sobre el archivo que me pasaron, yo ya agregué los países. Así que todos sus grupos ya deberían saber sus países. La idea es que la clase del 20 la dediquemos a corregir el examen y a trabajar para las bases de datos para la presentación. ¿Sí? Bien, ¿algún otro comentario? Bien, comenzamos con la segunda parte del curso. Hoy comienza la segunda parte del curso. Para muchos la parte más difícil, para otros no. Depende de los gustos y piacheres. Si va un comentario, que si María llegó hasta esta parte del cuatrimestre pasado, me lo escuchó decirlo, que es muchachos, esto no es igual que la primera parte. Quizás algunos de ustedes, para el examen de ayer, comenzó a estudiar el fin de semana y llegó sin problemas o más o menos ajustado. Eso no va a ser posible esta segunda parte. ¿Por qué? Porque lo que comencemos a presentar hoy, Timo y mi persona, eh, va a ir increciendo hasta explotar dentro de 3 4 semanas en un modelo bastante complejo. Entonces, mi consejo para llevar este mes libre de caspa, nervios y caída capilar es estudien desde hoy. Tengan en claro los conceptos del modelo, tengan en claro cómo funciona el modelo, si no, la van a padecer mucho. Alguna persona, algún compañero me entregó muy rápido el examen, me dijo, profe, no creo que me haya ido bien. Bueno, en aras de sobrevivir en esto, tiene que ir bien en este examen. Si en el anterior no te fue bien, entonces la mejor manera es construir el conocimiento pasito a pasito. Yo no tengo problema en volver sobre los temas 1800 veces, pero en la última clase de repaso, volver sobre un tema de la primera clase va a hacer que vuestros compañeros los puteen
pero además va a hacer que sea imposible en 3, 4 días cubrir todo un modelo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo? Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un modelo keynesiano, ¿sí? O sea, hoy empezamos a andar un modelo keynesiano. En Pero una época, podemos grabar la clase. uy, menos mal, Clara, que estás vos. Sí, totalmente. Espérenme que yo en algún lado tengo la presentación del modelo, que no voy a robarte mucho tiempo a vos. Eh, espérenme. Mm, 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 mm. Sí, sí. Bien, ahí lo encontré. Vamos a compartir. Bien, no sé si están todos viendo esta hermosa Sí, presentación. se ve. Perfecto, listo. Cuando paso de diapo, se ve, ¿no? Sí. Bien, muy bien. ¿Cuál es la idea de hoy, chicos? Empezar a ver este modelo, ¿sí? Modelo, ¿cuándo nace la macroeconomía? ¿Cuándo creen ustedes que nace la macroeconomía? Después de la crisis del 29, Muy bien, ¿quién dijo eso? No sé quién sos. Nacho, ¿no? ¿Sos vos, Nacho? Mustafa Ignacio. Muy bien, Nacho, exactamente. Después de las crisis del 29. Es la crisis del 29 el que sirve, digamos, de alguna manera como base para el modelo keynesiano. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces el enfoque un poco era de la economía clásica, ¿sí? La economía que venía reinando hasta ahora y que suponía, entre algunas cuestiones, que la economía se mantenía siempre en el pleno empleo, ¿sí? Que en el largo plazo la economía se mantenía en el pleno empleo. Y por, por suponer el cumplimiento de la ley de Say, donde la oferta genera su demanda, no pensaba la existencia de una crisis de sobreproducción. ¿Qué es una crisis de sobreproducción? A ver, ¿qué opinan ustedes? Cuando la oferta es tanta que genera una crisis, no hay demandantes para afrontar esa oferta. Perfecto, Facu, exactamente. Cuando hay mucha más oferta que demanda. Piensen esto. Yo, bajo la ley de Say, voy a dejar de presentar un minuto, si no, no les veo la cara. Prendan las cámaras, por favor. Si no es un embole, lo veo a Timo, que lo veo seguido. Timo, eh, piensen que bajo la ley de Say, la oferta genera su demanda. ¿Por qué pasaría esto? Porque yo como oferente, yo como empresario, gracias Nacho por prender la cámara, lo que genero es pagar salarios. Y lo que yo pago, imagínense, yo pago todos los salarios habidos y por haber. ¿Qué hace la gente con ese ingreso? O lo consume o lo ahorra. Y el ahorro se transforma en inversión. Entonces todo lo que yo pago, que es ingreso, termina convirtiéndose en consumo o en inversión. Por lo cual, todo lo que yo produje, la oferta, se tradujo en demanda, ya sea a través del consumo o de la inversión. Esa es la idea atrás de la ley de Say. Bajo ese concepto, si aumenta la oferta, aumenta el ingreso y eso hace que aumente el consumo o aumente la inversión. Por lo cual, siempre oferta y demanda están juntos. En algún punto, ¿qué
Keynes descubre que eso puede no cumplirse. Por varias cuestiones. Una de las cuestiones es, en épocas de incertidumbre, como puede ser hoy la Argentina, donde la gente dice, che, ¿qué onda? ¿Cómo para dónde va esto? Haya un ahorro precautorio. Es decir, algunos de ustedes por ahí sí financian un proyecto de alguien, pero también se guardan una platita en el colchón por sí las dudas. Noten que ese ahorro precautorio ni es consumo ni es inversión, porque ustedes lo tienen en su colchón, en su casa, en la app de Mercado Pago, no importa. Entonces, si ese ahorro no es consumo ni es inversión, fíjense cómo la demanda ahora es menor que la oferta. ¿Dudas hasta acá? Yo, Fer, disculpa, se me había trabado todo. No pasa Esto que nada. estás nombrando son eh, causas para que la oferta sea mayor que la demanda. No. Exactamente, Santi. O sea, puede haber incertidumbre que haga que vos no des todo tu ahorro en inversión. Porque diga, che, le estoy prestando a Fer, que siempre tiene ideas geniales, pero mirá si a Fer le va mal, por lo mal que está el país o lo mal que está la economía. Bueno, mejor me quedo un poquito yo, porque si a Fer le va mal y Fer no me paga, yo soy más pobre. ¿Se entiende? Entonces, por ahí decís, bueno, de todos mis ahorros, el 10 me quedo abajo del colchón. Pero en épocas muy turbulentas, como la crisis del 30, vos te podés quedar el 100% abajo del colchón. Pero además, Keynes fue más allá. Y dijo, a ver, para. Vos me estás diciendo que siempre que el ingreso aumenta, que la producción aumenta, va a aumentar el consumo y la inversión, ¿sí? Supónganse que yo les doy 10 millones de dólares por mes a cada uno de ustedes, de por vida. No pueden invertir, no pueden ahorrar, solo tienen que consumir. ¿Qué compran el primer mes? Los escucho. Todos los meses me llegan 100.000. ¿Cuánto Die- era? 10 millones de dólares, Clarita. Todos los meses. Todos los meses en tu home banking te van a aparecer 10 Yo creo paluchos que verdes. me Primer mes, ¿qué compras? una casa para mantener el Bien, alquiler listo. El primer mes compramos casa. Dale. El segundo mes. y quizás otra casa para seguir. No, no seas No, ambicioso. bueno, pero para alquilarla, Fer. No se puede invertir, Clarita. De Bueno, ninguna forma. Segundo mes, vamos. no sé, el equipo, Me voy de todo. viaje. Bien, me gusta la gente que ya el segundo mes viaja. Listo. Tercer Un mes. vehículo. Pará, que el tercer mes Clarita dijo que le equipaba la casa. Todas las boludeces había por haber. Sí. Bien, cuarto mes. Me compro un jet privado. ¿Quién se compró el jet privado del cuarto mes? Yo, No, mira. Lía, entendiste toda la vida. Muy bien. Bien, quinto mes. Compro una casa para mi familia, así ya no. No, Dale. basta de gente generosa, no. Bueno, me Aparte, voy a pará, viajar por el mundo. Ya escuchame, el está. primer mes, Clara, el primer mes compraste casas. ¿Cuántas casas? O sea, no hay casa de 10 palos verdes. Dos. Te habrás comprado. Bueno, por eso, ya le diste esa a tu familia, no jodas más. Estamos Bueno, me voy de viviendo. La viaje dono, ya. Ya te fuiste el segundo mes la de dono. viaje. ¿Quién la dona? Sí, ¿para qué necesito 10 palos verdes todos los meses? Me sobra, entonces le doy a la No gente que se lo puede necesita. donar por generosa. Mira, estás afuera del Ah, curso bueno. por El generosa. pase de un jugador de fútbol. Tampoco se puede invertir. Pero no es por inversión, es por amor al club. Bueno, dale, ayudamos a nuestro club. Yo también lo ayudaría Bueno, independiente. lo Dale. ahorro. Sexto mes. No se puede ahorrar, Lía. Sexto mes, Bueno, vamos. compro comida. Bien, Comida. menos mal. Hace 6 meses que nos estamos cagando de hambre. Gracias, Lía. Séptimo mes, vamos. Un yate. Bien, Facu, al fin alguien con nivel. Ya tenemos, nos falta algo para hacer Una un nave ¿Puedo buen comprar espacial. un reggaetonero. campo? Pará. No, ¿quién quiere Una comprar? nave espacial. Octavo mes tenemos un yate. Nos falta algo para ser reggaetoneros. Noveno mes, vamos. Un auto. Un Bora. Súper deportivo, claramente, ¿no? ¿Qué auto se compraría? A ver, ¿quién dijo un auto? Facu, creo.
¿Qué auto te No comprarías, sé, yo Joto? no tengo ni idea de auto. Un Urus, Un Urus. quizás. A ver, no. No, un BMW. Un BMW. Uy, hermoso auto. Enfrente de donde yo estaciono el mío hay un BMW. Y el otro día me gusta tanto el auto que le saqué una foto para ver cuánto sale. 170.000 calinas verdes. Ah, pucho. Eh, bien, también podríamos comprar un Bugatti Veyron, algo así, ¿no? O una gran Pero, Cherokee. wow. Sí, pero está caro la nafta. La tenemos que pasar a gas. Bien, vamos, ¿no? Octavo mes, chicos. Ah, llega Se un acaba punto el que no sabes en consumo. qué gastarla. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién llegó a eso? ¿Felipe? Felipe, ¿tú has dicho eso? Sí. Muy bien. Esa es un poco la prueba de este ejercicio, chicos, que si siempre tenés que consumir, es decir, si siempre crece el ingreso, la capacidad de consumo tiene un límite. Piensen que lo que gasta en comida un jubilado versus Ricardo Ford es lo mismo porque Ricardito pobre está muerto y consume poco, pero si estuviese vivo, digo, es mucho más lo de Ricardo Ford en alimento. Ahora, si yo comparo a Ricardo Ford con Jeff Bezos o Elon Musk, claramente consumen parecido. Porque vos por más que te pongas a gastar un montón de guita en boludeces de comida, tenés 4, 6 comidas si te querés hacer el fallo por día, por 30. Tenés 180 comidas, no tenés mucho más. Entonces, llegado a un nivel, el consumo en comida tiene un límite. Llegado al nivel, el consumo en ropa tiene un límite. Entonces, lo que dice Keynes es, pará, si siempre que sube el ingreso, el consumo no puede crecer en la misma cuantía, y lo acabamos de ver acá, que si nos pusimos a gastar plata al pedo, al octavo, habría algunas ideas más. Nadie compró relojes de lujo ni nada de eso, pero digo, al octavo, noveno, décimo, decimoctavo mes, no sabemos qué carajo hacer. Entonces, ¿dónde va a ir toda esa plata que me sobre? Porque si mi ingreso siempre crece, ¿dónde mando toda esa plata que me sobra? Y creo que fue, no sé si fue Lía, que era la que ahorraba, o María, que compraba un campo. Digo, al toque se va al ahorro. El problema de que se vaya al toque al ahorro es, ¿y dónde mando ese ahorro? A la inversión. ¿Y siempre tenemos buenas ideas de inversión? ¿O nos pasaría lo mismo que con el consumo? Que dado a que crezca el ingreso, no encontraríamos dónde mandar la inversión y que sea rentable, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Si nosotros nos ponemos a financiar ideas de inversión, ¿siempre aparecen todos los días para financiar? Y yo creo que sí. Bien, Clara, suponete yo a todos ustedes son 83 personas, incluyendo a Timo. Les financio todas sus ideas de inversión y se van a hacerlas. ¿En un mes volvés con ideas nuevas? Quizás reversionás, o vas a quiebra, o volvés a invertir en tu idea principal, o buscas No, nuevas. muy bien. Nota una cosa. Si vas a quiebra, me cagaste mis ahorros. Y se Bueno, puede pasar. descansa la oferta y la demanda. Si reversionás, en el fondo está medio choreando, ¿no? Es decir, que si no me vienen todos con ideas nuevas, yo sigo teniendo un montón de ahorro y cada vez más, porque el ingreso crece y el consumo no lo acompaña, y no tengo inversión donde mandarla. Entonces, dado a crecer, el sistema capitalista, lo que dice Keynes, es altamente inestable. Porque crece el ingreso y si se sostiene mucho el crecimiento del ingreso, no tengo dónde mandar los ahorros. Y el consumo, que se vuelva demanda. Sí, los podés guardar en el colchón, sí, los podés comprar en un campo y hacerlo improductivo. El problema de eso es que no se genera demanda ahí, ¿sí? Entonces, lo que Keynes agrega en la teoría general es que el modelo es altamente inestable. ¿Qué modelo? El sistema capitalista. Entonces, cuando se descalce oferta y demanda, ¿qué dice Keynes? Que intervenga el Estado. Muy bien, Ángel, exactamente, que intervenga el Estado, ya sea a través del gasto público, a través de transferencias a los más necesitados, a través de baja o suba de impuestos. ¿Para qué? Para volver a calzar la oferta y la demanda y que el modelo esté en equilibrio. ¿Sí? Entonces, lo más importante siempre, chicos, el modelo keynesiano existe en un contexto. ¿Sí?
No, no es que siempre se puede ser keynesiano de la misma forma que no siempre se puede ser clásico. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bien, un contexto donde no se cumple la ley de Say. Es decir, donde la oferta es muy superior a la demanda. Es decir, el contexto de Keynes y la Gran Depresión. Cuando la oferta es mayor a la demanda, lo que se dice es que hay capacidad ociosa. Capacidad ociosa es como nuestra aula, que sobran bancos, ¿sí? En ese caso es capacidad ociosa de infraestructura. Pero también va acompañada de capacidad ociosa de mano de obra, es decir, desempleo. Entonces, para poder usar el modelo keynesiano, uno de los supuestos es la existencia de capacidad ociosa, sí o sí. Segundo supuesto, ahora lo vamos a ver. Pero no tener una cuestión, en ese descalce entre oferta y demanda, es el rol del Estado el de canalizar y equilibrar eso. Ahora, una vez que se equilibró, ¿qué hace el Estado? Se empieza a retirar, no se queda a vivir. Pero yo te tengo una pregunta sobre eso. Dale, Felipe. Siempre tuve una duda con eso de respecto a cuando el Estado se empieza a retirar. Sí, em, pero bueno, nada, de lo que me acuerdo un poco del secundario y todo, eh, cuando el Estado empieza a usar el gasto público o a utilizar política más impositiva o monetaria, medio como que las dos variables no van de la mano. Puede ser como que si aumenta una, se ve afectada la otra. dale. Entonces, como que nunca se va a terminar yendo. ¿Por Porque el qué? Estado. Para, para. ¿Cuál es, si afecta a una, afecta a la otra? Felo, que no te seguí ahí, perdóname. No, yo tengo un recuerdo que era algo de si inyectaba liquidez en la economía, había Sí, inflación, eh, y bueno, no me acuerdo cuál otra se veía afectada. Pero como que en bien. un punto el Estado nunca terminaba de irse. Bueno, a ver, depende. ¿Qué estado? Hay estados que entran y salen de la economía. Que después vos me digas, che, algunos estados cuando entran después no se quieren ir porque se enamoran de crecer a tasas más altas y que la gente por eso los vote, es un error del diseño de política. Ahora hay estados que se retiran, estados americanos, si vos lo mirás, entra y sale de su economía. Hace un plan de rescate para la crisis del 2008 y se retira. El estado noruego hace lo mismo, el estado suizo también. Entonces digo, depende también qué estado tomes. El estado argentino, si vos analizás la política del kirchnerismo, que fue el último keynesiano, si se quiere, fue keynesiano en el 2003, donde había capacidad ociosa, había mano de obra disponible, ¿sí? Y empezó a canalizar eso. Hacia el 2009 vos ya veías que casi en algunos sectores no había capacidad ociosa y seguiste siendo keynesiano. Entonces ahí la chocaste. Por eso la economía se te estanca de 2011 en adelante. Ahí hay un mal uso de la política keynesiana. Había un contexto para ser keynesiano y lo fuiste, bien. Había otro contexto que tenías que dejar de ser keynesiano y no lo dejaste. Mal. ¿Se entiende, Felo? Sí, 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 perfecto, perfecto. En eso, el segundo supuesto es que los precios no varían. Y la pregunta es ¿por qué los precios no varían, chicos? Principalmente porque cuando yo quiero demandar más, existe capacidad ociosa que me permite producir ese más sin alterar los precios. Imagínense que hay 10% de desempleo y 10% de capacidad ociosa de maquinarias. Cuando vos me decís, che, necesito que me produzcas más, yo puedo llamar a esa gente desempleada para que trabaje al salario vigente y puedo usar las máquinas sin necesidad de inversión. Entonces, de las dos maneras puedo producir ese pico más de I0 a I1 sin necesidad de subir los precios. Por eso, el segundo supuesto es que los precios no varían. Y el tercer supuesto es que todo lo que se produce se consume. O mejor dicho, que la oferta es igual a la demanda. Ese es un supuesto para que tenga equilibrio de mercado, nada más. No tener una cuestión, esto que hablábamos antes, Felo. Si vos ya estás en capacidad ociosa nula, es decir, en plena utilización de la capacidad, darle a la demanda lo único que trae es tensión de precios, sin lograr ninguna reactivación del producto. Por eso hay contextos como el de la izquierda para ser keynesiano y hay contextos como este de la derecha que no da para ser keynesiano.
Tengo una pregunta. Dale. Este último tercer supuesto es que todo lo que se produce se consume, En verdad, pero... cuando digo se consume es por demanda agregada. Puede ser consumo, inversión, gasto público. No tiene que ser consumo privado. Ah, ok. Porque no era como eso lo que estaba intentando salvar. Pero eso Este, lo único que hace es un supuesto a que tenga equilibrio ok, el modelo. ok, ok, Metodológicamente lo único que te asegura en el modelo es que tengas equilibrio, nada más. perfecto. Gracias. De nada. Perdón, entonces, ¿cuál sería el fin de este modelo? Liga, el fin de este modelo es explicar cómo, en un contexto donde hay capacidad ociosa, vos con ciertas medidas podés reactivar el producto variando algunas variables que nosotros vamos a ir viendo. Que puede ser de índole privada, consumo, inversión, o puede ser de índole pública, gasto, impuestos y compañía. Todo esto en un contexto donde, lo que hablamos al principio, donde si el consumo es ilimitado, perdón, si Ma- los ingresos son ilimitados, la capacidad de consumo tiene un límite. En un contexto donde hay capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque eso que acabamos de ver al principio se cumplió y vos produjiste más de lo que podés demandar. Ok. ¿Sí? Entonces tenemos capacidad ociosa, tenemos que los precios no varían y que todo lo que se produce se consume. Entonces en ese contexto tenés equilibrios. ¿Qué equilibrio? Depende de cómo se te combine la demanda agregada. En este contexto, el de la izquierda, es la demanda agregada la que determina el nivel de producto. En este contexto, en el de la derecha, es la oferta agregada. Entonces cambia sustancialmente qué tipo de política es esta. Disculpa, ¿Sí? por qué varía el precio en uno y en otro no? No, no me Porque en quedó claro. uno yo tengo desempleo y puedo emplear gente al salario vigente. En el otro estoy a plena utilización de capacidad ociosa y a pleno empleo. Entonces, cuando vos me pedís producir más, sí o sí o tengo que ir a robarle empleados a Timo o tengo que venderte más caro lo que tengo. Porque tengo la capacidad de producir la cantidad que tengo, 100. Y ya estaban demandando 100. Y vos me pedís 110. Y digo, no. Entonces, por ahí yo, como Fer Couto, sociedad anónima, le puedo robar empleados a Timo y producirte, ponerle que antes hacíamos 55 y 55, perdón, 50 y 50 con Timo. Te puedo producir 55 yo para que produzca 45 Timo. Pero en esa guerra entre nosotros, vamos a terminar subiendo los precios. Eso lo vamos a ver bien en la segunda parte del modelo, Santi. Bien, hecha esta introducción, ¿alguna duda hasta acá? Vamos a comenzar con el primer modelo. Va a comenzar Timo, Perdón, ¿y cuál era el primer supuesto? que ¿El de la existe capacidad intervención? ociosa, que existe capacidad ociosa, Ángel. El segundo es que Ah, los precios no varían. El ok, ok, tercero es que lo que se produce se consume. gracias. Vamos, Timo. Fíjate si podés compartir sin Vamos. problema. Sí, sí, tengo una presentación. A ver. No sé si ahí estoy compartiendo. Sí, se ve. Sí, Sí, se ve. perfecto. Bárbaro. Bueno, primero presentarme un poco. Soy Timoteo, estoy en mi tercer cuatrimestre como ayudante en macroeconomía, la di el final de 2024. No, obviamente ya tuve mi primer parcial, pero decirles que aprovechen la cátedra, que aprovechen a los ayudantes, y que cualquier duda, tanto el resto de los ayudantes como yo, vamos a estar dispuestos a ayudarlos. Mismo como dijo Fer, la segunda parte de la materia es un poquito más difícil que la primera, y ahora lo que vamos a ver es bien básico y bien introductorio también. A esto que les voy a explicar ahora se le van a ir agregando cosas. Traten de ir siguiéndolo para que se les sea un poquito más fácil. Capaz se explica bastante esto del principio, y si uno lo entiende, después el agregarle cosas a esto más básico resulta un poquito más fácil, un poquito más simple para lograr entenderlo al final, que ya se junta todo, hay shocks de todos lados y uno tiene que calcular distintas cosas. Pero bueno, nada, por favor, si puede tratar de ser lo más claro posible, si alguien tiene alguna duda, interrúmpanme, pregúntenme, cualquier cosa, ¿sí? Bueno, dentro del modelo que vamos a ver, se divide en tres mercados: el mercado de bienes, el mercado
financiero y el mercado de capitales. Vamos a empezar a ver el mercado de bienes, creo que el mercado de dinero lo van a ver la clase que viene. Y primero vamos a ver, bueno, esto es el mercado de bienes. El mercado de bienes es donde, por ahora, la demanda agregada va a estar definida por el ¿Ven mi mouse? ¿A dónde apunto? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Bárbaro. La demanda agregada va a ser el consumo más la inversión, ¿sí? A este conjunto de variables de la demanda agregada se van a ir agregando un par, pero por ahora vamos a establecer esto, cosa de entender fácil, consumo e inversión, y le vamos a ir sumando los componentes de la demanda agregada. Bien. La presentación es bastante básica, no le pude poner mucho colorcito, así que bueno, creo que es clara, pero basicona. Dentro de esta fórmula podemos establecer que la inversión es I elevado a la 0. ¿Qué significa? Que es exógena, ¿sí? Que va a estar fija, que no nos va, como es un factor externo al modelo, a nosotros no nos va a afectar nada. Nosotros vamos a saber que la inversión es fija. No va a haber por ahora no va a haber nada, no va a haber una modificación de inversión. Entonces nosotros sabemos que I es fija. Y tenemos que el consumo se puede dividir en consumo autónomo y consumo marginal. El consumo autónomo va a ser esta parte fija, al igual que la inversión, la parte fija que no depende del ingreso, y el consumo marginal sí va a depender del ingreso. Vamos a ver ahora dividido un poquito mejor. Tenemos acá, hay bastante información, voy a ir de a poco. Yo este PowerPoint se los voy a pasar, si quieren vayan anotando, pero la idea es que me vayan siguiendo con lo que voy explicando para que les quede un poquito más claro. Consumo autónomo. El nivel de gasto mínimo necesario para la subsistencia de una sociedad con independencia del nivel del ingreso. O sea, lo mínimo que va a gastar toda la sociedad. Sin este gasto no subsiste la sociedad, que no tiene nada que ver con el ingreso. O sea, una suba del ingreso no va a modificar en lo absoluto este consumo autónomo, ¿sí? Esta parte va a ser, como les dije recién, como inversión autónoma. No tiene nada que ver con el modelo. No nada que ver, sino que no va a ser afectado por el ingreso, perdón. Y después tenemos el consumo marginal, que sí es la porción del consumo dependiente del ingreso, ¿sí? Como verán en las abreviaciones de cada uno, en las abreviaturas de cada uno, tenemos que en consumo autónomo la C es mayúscula y en consumo marginal la C es minúscula. ¿Por qué esto es así? Porque esta C no quiere decir consumo, sino quiere decir propensión marginal a consumir, ¿sí? Es decir, lo que vamos a consumir de nuestro ingreso. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. El plan de comunicación. Claro, creo que... propensión marginal a consumir. Bien, tiene una sola restricción, quiere decir que no puede ser menor a 0 ni mayor a 1, sí se lo va a tomar normalmente como un porcentaje, un 0 punto algo. 1, porque no se puede consumir la totalidad de los ingresos, que se toma como supuesto, ni 0 tampoco, porque no se puede ahorrar la totalidad del ingreso. Entonces, el modelo lo que hace es tomar la propensión marginal a consumir como un promedio dentro de de todos los ingresos, que en la vida real, obviamente, la propensión marginal a consumir de los sectores de clase social más baja va a ser muchísimo más elevada, porque dinero que ingresa, cualquier ingreso lo gastan con el objetivo de subsistir y de sobrevivir y de cubrir las necesidades básicas, y las personas más ricas no tienen esta necesidad. Es decir, un rico le ingresan 10, puede gastar 2, y alguien de recursos más bajos quizás le ingresan 2 y tiene que gastar esos 2 para vivir. ¿Hasta acá quedó claro proporción marginal a consumir? ¿Alguna duda? Bárbaro. Voy a ir con estas formulitas que están acá abajo. Van a ver que en las distintas diapositivas vamos a ir enumerando así las fórmulas.
quizás es medio engorroso, tanta fórmula, tanto para llegar a después, es como que se plantea una fórmula, se la desagrega, se la explica, después se la vuelve a mezclar. Ahora les voy a ir explicando. Cualquier cosa que no entiendan, me avisan. Primero son las primeras tres que vimos antes, ¿sí? Que son estas de acá. Demanda agregada igual a consumo más inversión. El consumo es igual al consumo autónomo más el consumo marginal, la inversión exógena, y sabemos que el ingreso es igual a la demanda agregada por lo que estuve explicando recién Fer. La 5 es la primera y se meten 2 y 3 dentro de la primera. O sea, demanda agregada es igual al consumo autónomo más el consumo marginal más la inversión exógena. ¿Sí? Y ahora aparece un nuevo componente, digamos, que lo vamos a mencionar como A. A es el gasto autónomo. A es el gasto autónomo. El gasto autónomo es aquel gasto que no depende del ingreso. Como ven, lo que se saca es el consumo marginal, que sí depende del ingreso. En A se pone solamente el consumo autónomo, que no es dependiente del ingreso, y la inversión que habíamos dicho que era exógena. Entonces, A lo vamos a establecer como el gasto autónomo, o sea, el piso de la demanda. Sí o sí se va a consumir eso. Eso va a ser el piso de la demanda. Y entonces podemos reemplazar consumo autónomo y la inversión en la fórmula 7, que podemos establecer que la demanda agregada es igual al gasto autónomo más el consumo marginal. Con un punto de equilibrio donde tenemos que el ingreso es igual a la demanda, que es igual al gasto autónomo más el consumo marginal. Esto lo decía quizás un poquito engorroso, pero cuando uno lo va casando, termina quedando un poquito más claro. ¿Alguna duda? No. Bárbaro. Sí, me estoy quedando sin batería en la computadora. Bueno. Bárbaro. Seguimos en las ecuaciones. Hasta las 7 es lo que vimos acá. ¿Sí? Y... ahí va. El punto de equilibrio que mencioné recién. Y acá tenemos esta M, que va a ser nuestro siguiente tema a discutir y aprender, que es el multiplicador. Es muy importante en el modelo. Ahora lo voy a explicar. Pero primero quiero que vean este gráfico de acá a la derecha, donde vemos que... Aguanta un segundo. ¿Sí? Timo, consulta, muchachos, hasta acá, ¿dudas? ¿Todos entendieron los dos jugadores que hay, los dos sectores que están jugando? ¿Cuáles son los dos sectores que está jugando en el modelo de Timo? Una El parte que consumo depende marginal y el autónomo. No, No, lo que tiene influencia con el ingreso y lo que no. no. Hay dos Consumo y gasto. jugadores. ¿Producción y ¿Consumo? demanda? Consumo ¿Cómo? y gasto. ¿Qué es gasto, Santi? No, o sea, la demanda. Sería oferta y No, demanda. fíjate, la la demanda demanda agregada, ¿por qué está agregada. compuesto? Gasto público. No, me están mintiendo porque no es el modelo que Consumo está e ingreso presentando sería. Timo. Sería la demanda agregada, consumo más inversión. Muy bien. Entonces hay dos jugadores hasta ahora, consumo e inversión. ¿De qué depende la inversión, chicos? Es fija en este modelo. Muy bien, es un monto fijo que deciden los inversores. Santi, que es nuestro inversor, dice yo invierto tanto, chao. ¿Y el consumo de qué depende? Depende, está el autónomo y el marginal. Bien, vamos con el autónomo. Ese no depende del ingreso. Muy bien, no depende de ningún ingreso, ¿sí? O sea, es un monto fijo. Lo único que en vez de decirlo Santi, que es empresario, lo dicen las familias. ¿Y el marginal qué es? Ese sí El que depende del varía, ingreso. dependiendo, claro, del nivel de ingreso. Depende, está compuesto por dos cosas. Fíjense acá. No sé si lo ven, en la ecuación 2 dice C por I. La parte de I es la que varía con el ingreso porque es el ingreso mismo. ¿Y la parte de C qué es? La proporción marginal a consumir. Muy bien. ¿Y eso quién lo determina? Y los consumidores. Los consumidores.
Muy bien, es promedio de toda la economía, chicos. Porque Santi, que es un empresario millonario como Elon Musk, consume el 20% de su ingreso. Yo, que soy un jubilado, consumo el 100%. Bueno, entonces toda la economía en su conjunto tiene un promedio, una propensión marginal a consumir promedio. ¿Sí? Esos son los jugadores que tenemos ahora en nuestro modelo. Entonces, en la ecuación 4 es el equilibrio, es lo que decíamos, y todo lo que se produce y se consume, mejor dicho, se demanda, ¿no? Es demanda agregada. Entonces yo la 5, la ecuación 5 que escribió Timo ahí, puedo reemplazar demanda agregada por producto, que es lo que él hace entre la ecuación 7 y la ecuación 9. La 8 se las debe, porque quedó allá. Es lo que dice en la 8, ¿ven? Punto de equilibrio. Así es como él construye la ecuación 9. Fíjense lo que él hace, chicos. Pone en la 7 Y del lado de demanda agregada. Entonces dice que el producto es igual a, que es todos los componentes autónomos, es decir, todos los valores fijos, es decir, lo que definía Santi por ser inversor y lo que definen las familias por ser consumidor. Y por otro lado está consumo autónomo por I. Entonces el problema en la 7, si yo reemplazo demanda agregada por producto, me queda producto de los dos lados. Paso producto a la izquierda, perdón, paso C por I a la izquierda, y ahí me queda I menos CI igual a A. Entonces ahí ¿qué hago? Tomo factor común y me queda I por, entre paréntesis, 1 menos C. Ese es el 1 menos C que paso dividiendo y te queda la ecuación 9. Entonces, 1 sobre 1 menos C, ¿qué es? Ese término que está en la ecuación 9. 1 sobre 1 menos C, ¿qué es eso? Multiplicador. Muy bien, el multiplicador. ¿Y qué es el multiplicador? Puede ser que sea por cuánto se multiplica el consumo autónomo para calcular el producto. Hay algo de eso, Santi. Muy bien. Si vos lo pensás, ponelo en variaciones, variaciones de I de un lado, variaciones de A del otro. El multiplicador es cuánto varía el producto ante una variación de una unidad del gasto autónomo. ¿Lo vas a explicar eso, Timo, vos? Sí, Fer, ahí tengo dos Listo, ejercicios listo, perfecto. Entonces digo, para recién. anoten eso. El multiplicador es cuánto varía el producto ante una variación de una unidad del gasto autónomo. Necesitamos que hoy se lleven la noción de multiplicador recontra aprendida, chicos. Que es esta fórmula que sería acá. O sea, La el M es de multiplicador multiplicador. afecta directamente al gasto autónomo y cómo esto afecta en la producción y en el ingreso. Que ahora Mandale si vamos a un querés, Timo, querido. ejemplo. Dale, De acá. Perdón, para Y cerrar, sí. ¿el multiplicador dale. era cuánto varía el producto ante una variación de una unidad en el consumo? En el gasto autónomo, Clary. Ok, Gasto autónomo. gracias. ¿Por qué? Porque en A tenés tanto consumo como inversión. Consumo autónomo como inversión. Perfecto. Gracias. Bien. Y bueno, en este gráfico se puede ver ahí la inversión y cómo la inversión como es fija, esto que habíamos dicho que el consumo autónomo era la base de la demanda agregada, con la inversión sube acá y el punto de equilibrio del que estamos hablando es acá. ¿Sí? Vamos a ver el ejercicio del multiplicador. No sé si, ahí va. Bien. Esto es ejercicio del multiplicador. Como vimos en la fórmula de acá atrás, a ver si puedo volver para atrás. El multiplicador tiene que ver con la proporción marginal a consumir. Entonces vamos a suponer una propensión a consumir del 0,8, es decir, del 80%. Entonces tenemos cuánto vale el multiplicador. ¿Sí? Multiplicador, si hacemos 1 sobre 1 menos 8, nos queda abajo 0,2, tenemos que el multiplicador es 5. ¿Sí? Entonces tenemos acá el ejercicio, lo voy a ir explicando.
¿sí? Vamos a ver el impacto de un aumento del gasto en 10 unidades. Entonces, supongamos que entra en la economía sube el gasto 10, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que sube en 10 y lo que hablamos recién es que la relación entre el gasto, el ingreso, el consumo, es que el gasto de una persona vendría a ser el ingreso de otra y ese ingreso de esta otra persona pasa a ser gasto de vuelta. Ahí está el efecto multiplicador. Entonces, 10 que entran a la economía se van a ir multiplicando porque esta proporción marginal al consumir, estamos hablando del 80%. Yo tengo 10, me ingresan 10, voy a gastar 8. ¿Sí? Esos dos me los guardo, gasto 8. Esos 8 que gasto le entran a otra persona. Esa persona que recibe los 8 gasta el 80% de vuelta, el 0.8, el 6.4. Y así. Y en este cuadro se puede ver claro cómo con estos 10 pasamos a gastar 8. ¿Sí? Entonces la demanda agregada pasa a contener los 10 más los 8. ¿Sí? ¿Qué hace esta segunda persona? De vuelta. Consume el 80%, 6.4. Pasa la demanda agregada, pasa el ingreso, que es lo mismo. Entonces tenemos que al final de toda esta vuelta dentro de la economía, va a terminar sumando 40 de consumo por solo 10 de gasto. Entonces, ¿qué generaron 10 de gasto, 10 extra de ingreso? Generaron un 40 en consumo, que generaron un aumento en la demanda agregada. ¿Se entendió este ciclo? Ahora vamos a ver otro ejercicio, otro mini ejercicio así. ¿Por qué ¿Alguna 40 duda? ahí? Porque es la suma de lo que genera el consumo posterior al gasto. O sea, 80 más 6.4, creo que el cuarto era 5,12, más el 80% de 5,12, más ese 80%, más, hasta que se termina, va a ser 40. Perfecto. Entonces 40 más 10 pasaría a ser 50. ¿Sí? Que se puede ver en el gráfico de acá, de acá arriba, que se puede ver el aumento del gasto, que es acá, ¿sí? Y cómo crece, que estamos hablando de 10 a 50, ¿sí? El ingreso con la demanda agregada a este nuevo punto de equilibrio. ¿Bien? ¿Alguna duda? Vamos a ir con otro ejercicio igual. Bien. Otro ejercicio. Igual, nada más que cambiamos esta parte. Si suponemos una propensión marginal a consumir del 0.6, es decir, el 60%, va a bajar el multiplicador. Entonces acá estamos viendo una relación directa entre la propensión marginal a consumir y el multiplicador. Es decir, cuanto más aumente la propensión marginal a consumir, más grande va a ser el multiplicador. Así como si la propensión marginal a consumir es menor, baja, va a bajar el multiplicador como vemos en este caso. Mismo impacto, 10 unidades, vamos a ver qué efecto tiene en la economía. Si vamos al multiplicador, hacemos el cálculo. Esta es la fórmula que vimos antes. Nos quedaría, en vez de 5, nos quedaría 2.5. Entonces tenemos un ingreso del 10 y acá lo mismo. 10 por, sería el 60%, 0.6, nos quedarían 6. De vuelta, si hacemos el 60% de este 6, 3.6, y así sucesivamente, que harían un aumento del consumo de 15, que se trasladaría a la demanda agregada al ingreso en 25. ¿Quedó claro el multiplicador? Fer, no sé si tenés algo para agregar sobre esto. Sí, ¿Cuánto era en la slide pasada la propensión marginal a consumir? 80, 0.8. Entonces, si baja la propensión marginal a consumir, baja la demanda agregada. Claro, porque baja el multiplicador, que hace que baje el consumo y baja la demanda agregada. O sea, baja a comparación al ejercicio anterior, ¿no? En este... Sí, sí, sí. Bueno, hasta acá estamos. Como les dije al principio, y Fer lo remarcó, la demanda agregada tiene estos dos componentes por ahora, consumo e inversión. Ahora vamos a agregar un tercero, que vendría a ser el sector público, ¿sí?
¿Qué pasa con el sector público? De vuelta, bastante información, déjenme les voy diciendo y cualquier consulta me preguntan. Acá está la fórmula, que hasta recién era consumo e inversión, le vamos a sumar G, ¿sí? El sector público se incorpora de dos formas al modelo. La primera es la participación directa en la demanda agregada con el gasto público, ¿sí? Agregarle el tercer componente a la demanda agregada, ¿sí? Que lo define el poder político, digamos, el gasto. Y la segunda, que es la repercusión sobre el ingreso familiar a través de las transferencias, TR, e impuestos, que es T. ¿Sí? Estos son dos nuevos componentes que vamos a ir agregando a nuestras distintas fórmulas que vamos a ir viendo ahora, que en la próxima, creo que la próxima diapositiva sigue la lista, donde vamos a ver, bueno, esto que les decía, transferencias TR, impuestos T, y aparece un nuevo concepto acá. Primero que nada, lo que les dije recién del gasto, el gasto es autónomo, de vuelta, como la inversión y el consumo autónomo se lo considera exógeno, o sea, no es fijo, ¿ok? Hasta acá, ¿alguna duda? Creo que voy un poco rápido, pero díganme si está quedando claro. Nos estamos metiendo en el tercer componente de la demanda agregada, que sería el gasto, y se están sumando transferencias IT. ¿Cómo impacta el sector público en este modelo? ¿Alguna duda? Por ahora no. Bárbaro. Concepto que ingresa con el sector público es el ingreso disponible. Les leo la definición y la desarrollamos. La capacidad neta de consumo y ahorro de las personas, restando T, es decir, impuestos, y sumando transferencias. Es decir, el ingreso disponible deja de ser solo ingreso y empieza a verse afectado y sumamente relacionado con transferencias y se le restan los impuestos, ¿sí? Y acá vamos a ver una gran diferenciación en cómo afecta al ingreso. ¿Por qué? Transferencias, uno más, exógeno, lo define el sector público. No, para nosotros va a ser fijo, no nos va a afectar por ahora, pero sí nos va a afectar los impuestos, ¿sí? Los impuestos, como dice acá, graban el ingreso con una alícuota fija, ¿sí? La T. Es decir, si esto le ponemos un porcentaje, por ejemplo, no sé, el 20%, vamos a tener que los impuestos son este 20% del ingreso, de nuestro ingreso, ¿sí? Entonces ahí se ve sumamente relacionado el hecho de que el gobierno ponga un impuesto que nos va a afectar en nuestros ingresos, ¿sí? Hasta acá, ahora lo vamos a explicar mejor, pero hasta acá, ¿alguna duda? Las transferencias fijas, ¿sí? No nos afectan, pero sí T va a estar condicionado por T chiquita, que sería la alícuota fija de los impuestos. Estas ecuaciones vamos a pasar a explicar ahora. Parte las que estamos viendo y parte se va a empezar a agregar también el multiplicador y todo. Vamos a ir viendo las de a uno para que quede claro. Primero la demanda agregada. Tres componentes: consumo, inversión y gasto. Eso tiene que quedar claro porque va a ser como de este mercado de bienes que estamos empezando a ver ahora, va a ser como su ley máxima, ¿sí? El consumo del que veníamos hablando, consumo autónomo, y acá empieza a cambiar, ¿sí? Que deja de ser la proporción solamente marginal por el ingreso y pasa a ser por el ingreso disponible. Porque una vez que nos restan los impuestos, nosotros gastamos de acorde a el ingreso que nos queda después de los impuestos. Entonces, al agregarse el factor impositivo, nosotros tenemos que calcular primero cuánto de nuestro ingreso se va a impuestos y de ese resultado, cuánto consumimos. Entonces, por ejemplo, me ingresan 10. Si antes de los impuestos yo gastaba el 0.8, la C era 0.8, yo gastaba 8. En cambio ahora, si me ponen T, es decir, que si me ponen impuestos, me ingresaban 10, me sacan el 20%, paso a tener 8 y de ese 8 gasto el 80%. Entonces paso a gastar un poco menos. ¿Esa aplicación de recién quedó clara? Capaz es más fácil con números, pero cualquier cosa me dicen.
Sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno, seguimos manteniendo que la inversión y el gasto son exógenos, no son fijos, lo tomamos como un monto fijo. El ingreso disponible, que es lo que hablamos recién, el ingreso más las transferencias menos los impuestos. Este nuevo concepto que ahora está siendo modificado, transferencias exógenas, los impuestos, que es lo que hablamos de la alícuota al ingreso, este es el 20% del que hablé recién, entonces tenemos que 0,2 sobre el ingreso y ahí pasa a ser el ingreso disponible y ahí la proporción marginal a consumir. Seguimos estableciendo que el ingreso es igual a la demanda, porque esto siempre se mantiene en equilibrio. Y acá agregamos este factor al gasto autónomo, donde tenemos que el gasto autónomo obviamente es inversión, gasto, consumo autónomo, y la propensión marginal a consumir de las transferencias. Mismo las transferencias es como un ingreso para las personas. Bueno, se ve afectada por la propensión marginal a consumir que tenga el promedio de la sociedad, donde si ingresan se ingresa de transferencias 10, nosotros seguimos consumiendo este 0,8 del que venimos hablando. Y acá vamos a ver cómo afecta en estas fórmulas de acá y acá arriba, cómo afecta este impuesto del que venimos hablando, esta alícuota de chiquita, al multiplicador. El multiplicador pasa a ser 1 sobre 1 menos. Sorry. Sí. Me quedé en Sí. ingreso igual a la demanda. Después seguiste con la A, que era la A. El gasto autónomo. ¿De Correcto. dónde sale ahí? Porque, o sea, de la ecuación principal. Es como la nueva forma la nueva ecuación de gasto autónomo con el ingreso del Fíjate. sector público. Fíjate la Pasa a ser ecuación esto. 9. Sí. Eso renombra él como A. Claro. Sí, pero ¿dónde estaba antes? ¿Entendés? En la demanda agregada, si vos te fijas, mirá, si yo en el 1 meto C, meto 2, meto 3 y meto 4, y en el 2 meto 5, ¿no? Te queda que demanda agregada es igual a inversión, que es un monto fijo. Eso es lo que está en la A, si te fijas. A gasto público es un monto fijo. Fíjate que él lo va recorriendo en el cursor. ¿Sí? Ahí tenemos, adentro de A tenés 3 y 4, que es lo que vos metiste ya. Y después, cuando vos escribís 2 y le metés 5 adentro, te queda consumo autónomo más CTR más C por 1 menos T. Ese es el nuevo ingreso disponible. Entonces, como C por 1 menos T está multiplicado por el ingreso, él no lo pone adentro de A. Adentro de A deja todo lo que es exógeno. Quiere decir todo lo que son valores. Consumo autónomo es un valor definido por las familias, C es un valor definido por las familias, TR es un valor definido por el Estado, I es un valor definido por los empresarios y G es un valor definido por el Estado. Por eso hace A de esa manera. Ok. Gracias. De nada, Bárbaro. Gracias, Fer. de nada. Y ahora vamos a ver, bueno, el multiplicador pasa a ser 1 sobre 1 menos C apóstrofe, donde acá es donde interviene esta alícuota de la que venimos hablando, donde C, como dice acá, es lo mismo, donde C apóstrofe es igual a C, la propensión marginal a consumir, por 1 menos T. Entonces tenemos que la alícuota nos afecta acá, ¿sí? Antes no nos afectaba la alícuota, entonces imagínense que no está la apóstrofe, entonces simplemente el multiplicador era 1 sobre 1 menos C, pero ahora sí nos afecta. Entonces, primero, la propensión marginal a consumir va a estar definida por la alícuota de los impuestos, ¿sí? Entonces, C apóstrofe es igual a C por 1 menos T, y esta C sí va a estar en el multiplicador. ¿Ok? Que es lo que habíamos hablado en la anterior, que quedaría como demanda agregada es igual al gasto autónomo más C, que sería esto, por ingreso. Llegando así a la 12, donde, que es lo que dijo Fer, que el multiplicador es el impacto que tiene sobre la producción, una variación del gasto autónomo. Sí.
que se puede ver bien en esta formulita de acá. Ahora que lo que le voy a mencionar, esto de superávit presupuestario, es un concepto que van a empezar a ver, simplemente para que escriban la fórmula y lo tengan así, salud, Fer, lo tengan así Gracias. fresco para las próximas clases, donde superávit presupuestario va a ser T, que son los impuestos que recauda el Estado, menos el gasto del mismo, menos las transferencias a los ciudadanos, ¿sí? Para que tengan la formulita y ya se vayan haciendo una idea, y esto, como les digo, que se vayan familiarizando con toda esta terminología para, lo más importante es la demanda agregada, consumo, inversión, gasto, y se va a agregar otro componente. Lo mismo superávit presupuestario, que sepan que T, G y transferencias, o sea, impuesto, gasto y transferencias, impactan en el superávit presupuestario, si este sube, si este baja, si el gasto aumenta, baja el superávit presupuestario, si impuesto sube, sube el superávit presupuestario. Entonces, para que eso les vaya quedando y se vayan familiarizándose. Como dijo Fer al principio, esto se va a ir agrandando hasta que explote al final, es en 3-4 semanas, en un modelo bastante complejo, donde si ustedes en las primeras clases, hoy, la semana que viene y demás, ya tienen esta terminología, estos funcionamientos y el efecto que genera un aumento o una disminución de, por ejemplo, el gasto en el superávit y eso que genera la demanda agregada, lo van a sacar mucho más fácil. Entonces eso que, bueno, todo esto está en el libro, obviamente, si le pueden ir dando una lectura sería bárbaro. Está un poquito más desarrollado, pero bueno, para ir explicando de a poquito la base para llegar al final. Y bueno, ya cerrando, paso a la próxima, conclusiones del sector público. Quiero ver qué opinan de esta frase, que la inclusión del sector público tiene impacto directo sobre el multiplicador. A ver si alguien la interpreta o puede ver a qué llega. ¿Cómo el sector público puede afectar en el multiplicador, en el efecto del multiplicador? Con los ¿Tiene que ver impuestos, con que si hay transferencias, la gente tiene más ingreso y si tiene más ingreso tiene más gastos? Bien, esa es una manera, sí, perfecto. ¿Alguien más iba a hablar, me parece? yo dije con los impuestos, no sé si será también, Perfecto. si hay más impuestos gastas menos. Exactamente, exactamente. Entonces ahí vemos las dos formas de las que venimos hablando de cómo el sector público afecta al multiplicador y cómo el multiplicador afecta en la economía. Entonces que las decisiones del sector público van a terminar afectando en el consumo y en la economía de la gente. ¿Sí? Lo tenemos acá un poquito más formalmente dicho, que tenemos que el impuesto sobre el ingreso disminuye el valor del multiplicador, ¿sí? Reduciendo el impacto de los cambios del gasto autónomo por la fórmula que habíamos visto, que era, voy a volver para atrás, está acá. ¿Sí? Entonces, sí, sector público mediante los impuestos, mediante las transferencias, va afectando el multiplicador, va afectando el consumo de la gente y la repercusión del mismo dentro de la economía. Y les dejo acá, por último, si quieren, escríbanla o tomen apuntes, yo igual les voy a pasar el PowerPoint, como les dije, pero que se caracteriza el impuesto al ingreso como un estabilizador automático de las fluctuaciones y ciclos de la actividad económica. Es decir, si el gobierno, el poder político no quiere que consumas tanto, va a poner un impuesto, te va a poner un impuesto, y en cambio, si el gobierno quiere que consumas, quiere que lo que haga crecer al país sea el consumo, te va a liberar este impuesto para que vos consumas y aumente no tu propensión, pero que aumente tu capacidad de consumir. ¿Alguna duda sobre esto? Y acá ya vamos terminando con esta parte. Yo tengo perdón si vuelvo sobre lo mismo, No pasa me nada. volvió a quedar esa duda de la A en las fórmulas que habían preguntado también antes.
Sí, O sea, entiendo que es meter la fórmula 5 en la 2, reemplazando el ingreso sí. disponible con lo que está en la 5. Pero es la misma pregunta de dónde estaba la A en el principio, entonces, en esta parte. ¿Dónde estaba la A? ¿Te referís a acá? O sea, ¿Dónde? sería la 6 de ahí. Pará, vamos a hacer esto. Dejá de compartir un minuto, Pelito. Dale. Espera. ¿Cómo hago, no? Ahí está. ¿Todos ven esto? Mi Sí. Excel Sí, vacío. sí, Sí, claro. sí. Y es Sí. igual a, bueno, en verdad, demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto público. ¿Sí? Inversión y gasto vienen dados. ¿Sí? O sea, es un valor. Y cero, si querés, y G. Cero. No me importa. Consumo es igual a consumo autónomo más C por ingreso disponible. Y el ingreso disponible no es más que el ingreso neto de los impuestos más las transferencias. ¿Hasta ahí estamos todos? Sí. Vamos a impuestos. ¿Qué es impuestos? ¿Cómo es la representación matemática de impuestos? T minúscula por I. Muy bien. T minúscula por I. Anda tranquilo, Timo, volvé después, no pasa nada. ¿Sí? Por I total, no I disponible, por I total, ¿sí? ¿Y TR cómo es? Fija. Muy bien, es un monto fijo, listo. Chao. Entonces yo meto estas dos acá adentro y me queda ingreso disponible es igual a ingreso menos T por I más TR, que fija. Chao. Y después meto esto acá adentro. Y me queda C es igual a C0 más C por, ahora abro paréntesis, I menos TI más TR. ¿Estamos hasta ahí? Y yo todo esto digo, chicos, Sí. lo voy a distribuir, a hacer la propiedad distributiva. C es igual C0 más CI menos CTI más CTR. ¿Sí? Lo único que hizo fue propiedad distributiva. Y acá lo que hago es, listo, C0 más CTR lo dejo porque son fijos. Y acá lo que hago es tomo factor común C. Y me queda C e I. Y me queda C1 menos T por I. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas a la 1? ¿Dudas a las 2? ¿Dudas a las 3? Vamos. ¿Hay dudas? No. No. Bien. Perdonen, pero me atacó la luz. Sacaste factor, perdón, sacaste factor común C C e y I. Las dos C saqué. e I. Lo único que por una cuestión de que soy viejo y mañoso puse una de cada lado. Podría haber puesto todas juntas. Las puedes poner todas juntas. Sí, obvio. Es matemática. Es Es lo mismo hacer lo 3 mismo por igual. 1 Sí, por sí, 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 2 sí, sí. que hacer 3 por 1, 3 por 2 por 1. Así que sí, no hay problema. Sí, sí. Eso Perfecto. no hay ningún problema. Entonces ahora ya tengo C y ya sé Profe, cómo perdón. es I y G. Entonces meto en demanda agregada todo junto, chicos. Demanda agregada es igual a inversión, que sé que es fija. Bueno, si querés le pongo bueno, más gasto público, que sé que es fijo, más C0 más CTR más C1 menos TI. Fíjense, lo único que hice fue reemplazar eso. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Y yo digo, che,
me da paja escribir tantos términos. Entonces vamos a llamar autónomo a todo lo que sea exógeno. Es decir, que no esté multiplicado por el ingreso. Escucho, ¿qué pondrían ustedes? Las transferencias. Vamos a empezar en orden mejor. Facu. Inversión, gasto. Inversión, gasto. Inversión, más gasto. ¿Qué más? Y consumo autónomo. Consumo autónomo, ¿y qué más? Las transferencias. Muy bien, CTR, ¿sí? Porque los dos valores son exógenos, C chiquita y TR son exógenos, ¿sí? Entonces, si se fijan, puedo reescribir demanda agregada igual a, que la creamos recién, más C por 1 menos D por I. Y no es la misma A de antes que era el gasto No, porque era otro autónomo. modelo, Ángel. Ah, ok, esa era ¿Se mi duda. entiende? Ok, No, ok. no. En cada modelo, vos definís la letra como se te antoja tu gana. Ok, perfecto. En el modelo anterior, si te acordás, Ángel, deberías haber definido A como I0 más C0. ¿Por qué no puse ni gasto ni transferencia? Porque no estaba el Estado. Claro, ¿Se entiende, ok. Ángel? Sí, sí, sí. Ahora sí. Pero quedó claro porque seguramente tu duda es la de muchos, ¿eh? No, no sos el único. Modelo con E, modelo sin E. Siendo Estado, sí. Y después lo que hago es igualo a demanda agregada a producto. Entonces escribo, vamos a hacerlo más fácil todavía. Escribo esto y lo único que hago es igualo demanda agregada a producto. Entonces pongo producto. Y como tengo producto de los dos lados, paso y ahí tomo factor común I. Y me queda I1 menos C1 menos D. Y me comí el igual. ¿Estamos hasta acá? Almas de Dios. Sí. Bien. Esto que estaba multiplicando lo paso dividiendo. Y ahí te queda la ecuación que tiene final Felo, de Timo. ¿Qué es? Genial. Dale, Ángel. No, no digo genial, que ahí entendí cómo se llegaba. ¿Qué es este bicho que puse en negrita, chicos? El multiplicador con el impuesto. Sos un genio, Ángel, muy bien. Si se fijan, chicos. ¿Qué es esto? Un multiplicador sin el Estado. Multiplicador sin estado. ¿Y qué es esto? Com. Con. Perfecto. Vamos a este primero. Santi y yo tenemos una empresa, ¿sí? Y decidimos invertir 10 mangos más. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos con esos 10 pesos? Vamos. ¿Puedo ¿A dónde repetir, van? Fer, por favor? Sí, por supuesto. Con Santi decidimos invertir 10 pesos más. ¿A dónde van primero que nada esos 10 pesos? ¿Y a la demanda agregada? Perfecto. Muy bien, Clara.
No, no había trampa en eso. Si ustedes piensan, la demanda agregada es consumo más inversión, sin estado, ¿sí? Entonces, ni bien invertimos nosotros, A es por componente autónomo, 10 pesos más, que esto sería, ¿no? Más un aumento de la inversión de 10 pesos, lo primero que aumenta 10 es la demanda agregada. ¿Y a quién le demandamos? Vamos a suponer que vamos a Facu y le compramos a Facu 10 máquinas o una máquina de 10 mangos. ¿Qué hace Facu con eso? Tiene 10 pesos más de ingreso. ¿Qué es lo primero que hace, chicos? Lo gasta. Invierto, consumo. No, la inversión depende del ingreso. No sé quién dijo invierto. ¿Eh? Yo. Ok. Ángel, ¿la inversión depende del ingreso? En este No, modelo. es fija. No, es fija. Bien, entonces no invierto más. ¿Se entiende? Sí. ¿Pero qué aumenta? La demanda, ¿Qué parte de la demanda si no es la inversión, Ángel? el consumo. Muy bien. ¿Cuánto aumenta el consumo, chicos? Depende de la proporción marginal a consumir. Dale, decime un número. 0,2. Bien, 0,8, gracias. Pues 0,2 es muy bajo, si no se me termina mañana. Tenés razón, tenés razón. Entonces, ¿cuánto consume Facu? De esos 10 mangos más que nosotros con Santi le compramos máquinas. 8. 8. 8. ¿Están todos de acuerdo que consume 8? Sí, ¿A dónde van esos 8, chicos? el consumo. Bien, pero del consumo, ¿a La dónde demanda van? agregada. A la demanda agregada, ¿sí? ¿Qué te gustaría consumir, Facu? No sé, un auto. Bien, qué barato están los autos. Va a comprar autos, ¿sí? Ahí está Feli por ahí, creo. Feli, te compran un auto, tenés 8 mangos más de ingresos. ¿Qué haces con esos 8 pesos, Feli? Me compro un yate. Pará, loco, qué mierda, ¿dónde viven ustedes? Pero ¿cómo se llama el concepto? ¿Qué es lo que haces con esa plata? O sea, la vuelvo a consumir. Muy bien, ¿cuánto consumís, Felo? Y el 0,8 de 8. 6,4. Por eso uso 0,8, pues ya me sé de memoria esos números, chicos. 6,4. Esos 6,4 de consumo, ¿dónde van? A la demanda agregada. ¿Qué te gustaría consumir, Felo? No me digas un yate. Cagate una hamburguesa. Eh, una mesa. Una mesa, gracias, muy bien, una mesa. Perfecto. Entonces, vamos a lo de Clara, a comprar una mesa. Hola, Clara, ¿cómo estás? ¿Qué haces con los 6,4 que te consumió Felo? Me compro un caramelo. Bien, alguien realista al pinche. 6,4 por... ¿Por cuánto? Tampoco. Por 0,8, ¿sí, Pero no se chicos? ve el Excel. Ah, sí se ve. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Murió? No, sigue acá. ¿Eh? No, no, pero yo tenía el Zoom y me había dejado de aparecer en la Ah, pantalla. ok. Y ahí, fíjense, esto va a seguir pasando. ¿Hasta dónde va a pasar esto, chicos? ¿Hasta qué? Acá, ¿cuánto va a variar todo el ingreso por este push que le dimos inicial con Santi? Y el multiplicador por la variación, ¿o no? Bien, vamos a calcular el multiplicador entonces, Facu. Creo que sos Facu, ¿no? Sí, Facu. Sí, 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 sí. ¿Cuánto da el multiplicador en este ejemplo nuestro sin estado? En este ejemplo nuestro, espera, si habíamos dicho que era 0,8, 1 sobre 0,2, ¿o no? Muy bien, ¿eso cuánto da, Facu? Ahí te digo. No tengo 5. ni idea. 5. Gracias, 5. Facu, igual por remar. 5, Nada. exactamente. Entonces, chicos, 5 por los 10 que variamos inicialmente, el producto debería variar al final 50. Si están aburridos en su casa y no quieren escribirle a sus ex, pueden hacer este cuadro y van a ver qué da. O sea que la persona Dale. 50 es la última en gastar, en No, consumir. no, porque no, Felo, porque no consumimos uno cada uno. O sea, en verdad esto se va a ir achicando. Mira, si querés lo hacemos así, fíjate. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Ah, la puta que consumimos, ¿eh? Fíjate. Acá tenés, mirá. Todo esto, ¿sí? Mirá todo lo que consumimos. Sí, si fuese hasta el infinito. Ya acá lo podés cortar si querés, porque 11 centavos no da mucho. Entonces lo cortás acá. Ese es el multiplicador. ¿Ves? No sé si Sí, está pero. vivo. No, no, Dale. estoy viendo, pero tratando de razonar que sería el 50. El 50, mirá. No es que 50 personas consumen. No, 50 pesos se consumen. Ah, ok, ok, O está bien. dólares. Mirá. Si yo armo el total de esto, mirá que no lo sumé. Bueno, da 49,54. Casi 50, ¿me entendés? Que la demanda agregada debería variar lo mismo también. Ahora, fíjate una cosa. Cuando sumo, me da menos el consumo. ¿Por qué me da 10 pesos menos? Porque es independiente a la inversión. Pero pará, Felo. La demanda agregada o el producto aumentaron 49,54. ¿Por qué el consumo varió 39,54? ¿Qué otro componente de la demanda agregada varió para que esto quede bien? ¿No es los 10 pesos de inversión que vos invertiste al Exactamente. principio? Sí, solo que no me lo suma porque le puse esto. Ahí está. Si te fijas, así es como se justifica la variación del ingreso. 10 pesos iniciales que dimos nosotros con Santi y después el efecto multiplicador sobre el consumo. ¿Estamos hasta acá o no? Sí, sí, estoy tratando Sí, de Dale. asimilar cómo llegan a ser 50 pesos. Pensá esto. Nada, Yo, si es como que se cancelan 50 dale. deudas. O sea, lo No, estoy tratando más no, mirando por ese ninguna lado. deuda. Pará, no, no inventes deuda, no inventes nada. La vida es simple. No seamos tóxicos como las ex. Vamos. Aviso que son chistes, porque después la gente me viene y me dice, profe, qué mala vida tuvo, ¿no? Es un chiste. Eh, Pensá esto, Felo. Yo con Santi decidimos invertir 10 pesos más y fuimos y te compramos una máquina. ¿Sí? Que vos la pudiste producir porque tenés capacidad ociosa. Entonces vos te hiciste con 10 pesos más de ingresos. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, 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 eso sí. Ahí murió el push de inversión. Ahora, vos cuando ves en tu billetera 10 pesos más, decís yo de esos 10, 2 ahorro, ¿sí? 2 Y, ahorro y y el el resto lo resto consumo. me lo consumo. Y Que ese consumiste consumo es 8. el ingreso de alguien. Y viniste y compraste una hamburguesa en lo de Facu. Facu con esos 8 pesos de la hamburguesa que vio en su en su caja registradora al final del día dijo 1,6 lo ahorro y el resto lo consumo. ¿Qué compró? Se compró una camisa. La camisa que vendió Clarita, ¿sí? Mira y dice, che, 6,4 más tengo en la caja registradora. Ahorro 1,28, el resto lo consumo. Y así. Fíjate que el ahorro debería terminar siendo igual a la inversión. Porque no tenés cómo financiar. ¿Se entendió, Felo? Sí, 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 lo entiendo. Pasa que, no sé, trato de ponerlo en palabras. Dale. De buscarle otra explicación. A ver, te escucho. No, no, no. Estoy tratando. Pasa que, bueno, no se me ocurre. Por eso te preguntaba si era que 50 personas gastaban, eh, si el último, cuál era la última persona en gastar, en consumir, porque llega un punto que eso es cero, ¿o no? Claro, si vos te fijás, se va achicando hasta cero. No llegó a ser cero porque no seguir para abajo la multiplicación, pero sí, obviamente. Y el último es porque ella vino y me compró un caramelo. Y yo con un caramelo veo 10 centavos y digo, ¿qué hago con 10 centavos más? Bueno, nada. ¿Se entiende? En algún momento se corta, pero si lo siguieses al infinito, terminaría en 50.
ok, perfecto. ¿Cómo llegamos a 50? Si te acordás, era el multiplicador por la variación inicial. Esto era 5, el multiplicador da 5, es igual a 1 dividido 0,2, es decir, que el multiplicador es igual a 5. Entonces, cuando decís multiplicador por la variación inicial, te da 50. Es lo que te termina aumentando el producto al final, si lo hubiésemos seguido hasta el final. ¿Qué Pero el pasa 50 es la suma de todo lo que se termina consumiendo, básicamente. de Los todo lo que se 10 más termina los 8. produciendo? Ok, es Porque el consumo te da justo 40. Y verdad. tiene una Más lo que lógica, hay. porque hay 10 de la inversión. Ahí va. Vamos a hacer un nuevo multiplicador ahora, con el Estado. Entonces yo digo, mirá, ¿cuánto vamos a seguir consumiendo el 80%, pero vamos a tener una tasa de impuestos? ¿Cuánto va a ser la tasa de impuestos? 0,10. ¿Sí? Entonces, cuando tenés 10 pesos más de ingreso, lo primero que haces es pagás 1 peso de impuestos, chicos. Esto es lo mismo, nosotros decimos invertir más, fuimos y le compramos a Felo una máquina. Felo con esos 10 pesos que tiene más, lo primero que hace es paga 1 peso de impuestos. Y sobre 9 que le quedan, ahorra el 20%. Entonces hace, primero paga los impuestos y sobre lo que le queda, ahorra 20%. Es decir, fíjense, ya ahorra 1,8. ¿Y cuánto vamos a consumir? En el segundo Felo, con los 10 pesos nosotros le dejamos. ¿Cuánto consume, chicos? Y consume el 0,8 de 9. Muy bien, que en verdad lo podemos hacer de dos maneras. 10 menos el pago de impuestos menos el ahorro, o como dijo, creo que Santi, 9 por 0,8. Fíjense que da lo mismo. Perfecto. Perdón, Fer, la proporción a consumir no se ve afectada por el impuesto, ¿no? No, el Ok. porcentaje no, pero fíjate algo, el porcentaje no, es 0,8, pero ya es 0,8 de algo más chico, ya es el 0,8 de 9. Sí, en el consumo sí, pero en la propensión, o sea, yo Es la voy misma, a querer consumir lo 0,8. mismo de lo que yo tenga. Fíjense cómo ahora, con esta nueva cuenta, donde primero, cada vez que tengo ingreso, pago impuestos y después ahorro y después consumo, fíjense cómo lo que antes era 50, ahora es 35. ¿Y cómo sé si está bien, chicos? Calculo el nuevo multiplicador. A ver, 1 dividido 1 menos 0,8 por 0,9. Cierro acá, cierro acá, no, acá, y pongo un igual. 3,57. Ese es el valor del multiplicador que antes me daba 5. ¿Por qué es más chico el multiplicador, chicos? Porque disminuyen los ingresos. ¿Y por qué disminuyen los ingresos? En verdad no Porque disminuyen los parte. ingresos, Facu. ¿Qué? No disminuyen los ingresos, disminuye el ingreso disponible. ¿Por El qué? ingreso disponible porque hay un impuesto que antes no estaba. Muy bien, porque ahora cada vez que tengo más ingresos, primero pago impuestos. Y sobre eso tomo la decisión de consumo y ahorro. Entonces, si ustedes se acuerdan, antes, no sé, si íbamos a lo de Facu, compré una hamburguesa, teníamos 8 mangos para comprar una hamburguesa, ahora tenemos 7,2. Y y Clarita tenía 6,4, ahora tiene 6,1. Y no me acuerdo quién era el cuarto, tenía 5, algo, ahora tiene 3, algo. Entonces fíjense cómo la presencia del Estado también sirve para achicar el multiplicador. Pero el impuesto igual solamente se aplica a la inversión de 10, ¿o no? No, a todos, fíjate que lo puse a Pero, todos. Cada vez, porque es un impuesto sobre si te fijas acá, Santi, ¿dónde está? Acá.
el impuesto sobre el ingreso. Son impuestos directos. Como si fuese ok. impuesto, O sea, como si fuese ok. impuesto a la ganancia. Entonces, cada vez, acá, fíjate lo que hice yo, cada vez que hay ingresos, le puse al lado los impuestitos, que es el 10% de esto. Y Fer, ¿Sí? la sumatoria de los impuestos debería dar. No, nada. Dale, No, te decilo. iba a preguntar si esos 15 pesos que faltan del principio No, eran no están eran del ahí. No, impuesto. no están ahí. Fíjate que cambió todo, porque da más lento la vuelta, Felo. Da todo más lento la vuelta. Fíjate esto, si yo subo los impuestos, vamos a suponer a 0,2, acá tengo 2, acá tengo 2, fíjate cómo enseguida quedó más chico esto. Mirá, ahora es 27. Y tiene una lógica, porque cuando rearme, acá en vez de 0,2, pongo 0,9 y te quedan 2,77. ¿Por qué se achicó tanto? Porque el ingreso con el que vos vas a tratar de multiplicar tu consumo es cada vez más chico, porque más parte se va en impuestos. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Yo pensé que esa plata que No, faltaba el 50 era no como existe. recaudación. No, Ok. no, 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 no. No, porque eso es un poco lo que muchos keynesianos sostenemos. Cuidado, que la recaudación depende del nivel de ingreso, no es un monto fijo. Si te fijas, no sé cuánto lees las noticias económicas, que dice muchos críticos a Milei, che, tenés muy baja la recaudación este trimestre. ¿Por qué? Y porque estás haciendo mierda la actividad. No es que yo ajusto y eso no tiene efecto, porque si yo ajusto, daño la actividad. Y si daño la actividad, recaudo menos. Entonces, podés tener un problema. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Dudas, Profe, chicos? Sí. ¿será que nos pueden mandar el Excel ese? Sí, nunca pensé que iba a ser un Excel para mandar, pero sí, sin problema, Julián. Chicos, hay un libro que se llama Modelos Macroeconómicos para Economías en Crisis, que es el libro que vamos a usar para esta segunda parte. El día lunes vamos a charlar de esto. Vamos a tener un invitado especial también que va a charlar sobre algunos otros temas, así que va a ser un día interesante. El día lunes nos vemos. Revisen esto, que es toda la primera parte del libro, creo que es el primer capítulo, si no me equivoco. Lleguen hasta el modelo con estado. Entiendan bien la noción de multiplicador. Es fundamental entender bien la noción de multiplicador, chicos. Si no, no van a poder avanzar, porque buena parte del modelo macroeconómico keynesiano trabaja sobre el multiplicador. De hecho, si ustedes se fijan en alguna declaración de nuestro presidente, cuando era panelista, odiaba a los keynesianos y al multiplicador. ¿Por qué? Porque es una noción casi fundamental del modelo macroeconómico keynesiano. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Bien. Por ahora no. Que tengan un hermoso fin de semana. Cuídense, nos vemos el día lunes. Chao, Fer, gracias. Chao, Igual, profe. gracias, Chao, profe. chao, Gracias. Chao, profe. Chao, nos vemos, chicos. Chao, Timo, querido. Ahí te vi, no te había visto, pensé, no habías vuelto. ¿Qué haces, paputi? Cuídate, gracias por la clase. Vamos, chao.